Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del COVID-19. Algunos especialistas acusan que ha disminuido la velocidad de la vacunación contra el COVID, un factor que genera preocupación en medio del aumento de contagios que se registra en China. Vamos a hablar de esto, también de las subvariantes, el escenario sanitario. Por eso estamos en contacto con la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, María Paz Bertoglia. Muchas gracias, María Paz, por su tiempo con CNN Chile. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Hemos estado hablando, María Paz, durante los últimos días de las nuevas subvariantes y se ha puesto el foco particularmente en la subvariante XXB 1.5. Y hay científicos que sostienen que aquella subvariante va a tomar el control porque es capaz de recombinarse más que de mutar. ¿Cómo lo ve usted ese escenario? Bueno, nosotros siempre estamos preocupados y mirando las subvariantes que van apareciendo en todo el mundo y por lo tanto tener una subvariante que haya demostrado una capacidad mayor de transmisión como esta claramente nos preocupa y hay que vigilarla. Nuestro país tiene un sistema de vigilancia genómica que es muy fuerte, muy potente en el Instituto de Salud Pública y con quienes compartimos también la información con todo el mundo. Por lo tanto, esto más que preocuparnos tiene que ocuparnos. Es información para que vigilemos y para que vamos entonces tomando decisiones en base a las evidencias que surgen. Si tenemos esta subvariante que ha demostrado tener mayor capacidad de transmitirse, nos preocupa porque probablemente puede tener una actividad como la que estás comentando, es decir, puede pasar entonces a ser la variante que predomine a nivel mundial y por lo tanto tenemos que vigilar que sea una variante que además pueda responder, como lo está haciendo actualmente, a las medidas que tenemos nosotros instaladas de salud pública. Es decir, esta subvariante sigue siendo una subvariante que permite ser controlada con las medidas de salud pública que tenemos actualmente activadas en el país, medidas como el uso de la mascarilla, como mantenernos alejados también de las personas cuando estamos sintomáticas, testearnos y por supuesto ponernos la vacuna. Tenemos vacunas en nuestro país que han demostrado ser efectivas contra las subvariantes que circulan, por lo tanto, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en base a esta información. Es que en ese sentido quería preguntarle si efectivamente tenemos vacuna que vaya directamente a atacar, por llamarlo de alguna manera, esta subvariante, porque hay científicos y voces expertas que señalan que la actual vacuna bivalente que se está inoculando en nuestro país no tiene mayor efecto, particularmente en esta subvariante de la que estamos conversando. Sí lo tiene y tiene lo que se llama la protección cruzada. Por ahora, ninguna subvariante ha demostrado que las vacunas no sean efectivas, las vacunas que estamos utilizando en nuestro país. Por lo tanto, sí podemos estar tranquilos de que contamos con una vacuna que nos da una protección contra estas subvariantes. Lo que tenemos en este momento, además, es a nivel regional, somos uno de los pocos países que estamos vacunando con una vacuna actualizada, la vacuna bivalente, que es una vacuna que tiene dentro de su desarrollo dos variantes, la variante ancestral y la variante Omicron. Todas estas subvariantes son subvariantes pero también de Omicron y estas vacunas han demostrado que tienen protección cruzada contra ellas. Ya, entonces hay que estar tranquilos porque llama la atención igual, y volviendo a hablar de esta subvariante que hemos estado conversando, lo rápido que se ha masificado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, creo pasando del 4% al 40% en muy pocos días, y de hecho también hay ciertas proyecciones que hablan que la tercera y cuarta semana de enero, particularmente en nuestro país, sería de un alza considerable de casos. ¿Lo ven así también? Siempre estamos vigilando y por supuesto lo que sucede en otros países también nos puede impactar a nosotros. Estados Unidos es un país con una gran cantidad de población y que también ha tenido dificultades como nosotros para alcanzar mejores coberturas de vacunación. Por lo tanto, eso sumado a una variante que tiene una mayor capacidad de transmitirse puede también preocuparnos y por lo tanto... Sí, estamos en un problema con la conexión con nuestra invitada. Ahí lo recuperamos. Ahí estamos de nuevo con María Paz. Te escuchamos, sí. Habíamos perdido la conexión unos pocos segundos. Vamos a restablecer el contacto. Ahí sí. Ahora estamos de vuelta. Sí. Estamos con un problema en la conexión con nuestra entrevistada. Estábamos hablando, por supuesto, de la situación actual de la pandemia. Estábamos conversando con María Paz Bertoglia, ella es jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, hablando particularmente de la subvariante XXB 1.5, que algunas voces
del área de la salud, expertas en ciencia en Chile y en el mundo, la han catalogado como una subvariante que se recombina más que muta. Por lo tanto, muchas voces señalan que va a tomar el control, y así ha quedado al menos demostrado hasta ahora en algunos países como China o Estados Unidos, donde ha habido un aumento considerable de casos, y particularmente sobre esta variante en particular, que ya está en nuestro país con una presencia menor, pero que ya se registran algunos casos de esta subvariante en Chile. Estábamos conversando precisamente, María Paz, de lo que se espera pueda suceder, por ejemplo, en las últimas semanas del mes de enero, considerando la experiencia internacional. Hay ya ciertas proyecciones que hablan que para finalizar este primer mes del año los casos sí deberían seguir al aumento, porque ya ha habido un aumento en las últimas semanas. Exactamente, y por lo tanto tenemos que ocuparnos en este momento y prepararnos para lo que pueda suceder. Lo que ha pasado en otros países claramente nos puede impactar a nosotros, y una variante que tiene mayor capacidad de transmisión tiene que llamarnos a protegernos más aún. Todavía la pandemia no ha pasado, seguimos viviéndola, y por lo tanto tenemos que tomar todas las precauciones para que estas variantes tratemos de hacerles el trabajo más difícil, y eso significa ponernos la mascarilla cuando estamos en una situación con alta aglomeración, ponernos la vacuna, por supuesto, y regularizar nuestros esquemas si somos llamados a ponernos la vacuna bivalente, asistir a ponérnosla, porque es una vacuna que es efectiva contra las variantes que están circulando. Como comentábamos, produce protección cruzada, por lo tanto prepararnos para un escenario de mayor cantidad de casos significa actuar ahora. Sí. Usted decía ahí ponerse la mascarilla si es que nos enfrentamos a una aglomeración, etcétera. Pero requiere, ¿cree usted, de una manera u otra, como para ganar tiempo ante un escenario que tal vez pudiese ser peor más adelante, volver a la obligatoriedad de la mascarilla, tal vez precisamente al enfrentarse a una aglomeración o a un espacio cerrado? Creemos que eso siempre está bajo evaluación, por supuesto, desde el Departamento de Epidemiología siempre están evaluando, el Ministerio de Salud también y las autoridades, pero por ahora tenemos que reforzar que la mascarilla siempre ha sido recomendada, y por lo tanto volver a recomendarla con mayor ahínco en este momento, que estamos también ante un riesgo de tener una variante de mayor transmisión. Por lo tanto, siempre recordar que cada vez que salimos de casa y nos enfrentamos a una aglomeración, llevemos nuestra mascarilla y la pongamos adecuadamente y la cambiemos cada 4 horas o cuando notemos que está húmeda. Creemos que eso es una recomendación que es muy importante mantenerla, sobre todo también en este contexto epidemiológico, al igual que mantener una buena ventilación cruzada en todos los espacios cerrados en los que nosotros nos encontremos. Que se lo preguntaba porque no siempre ha sido recomendada. Tuvimos mucho tiempo con uso de mascarilla obligatoria. Claro, exactamente, pero por ahora siempre se mantiene recomendada, y por lo tanto con más ahínco la recomendamos en este momento. Y como decíamos, todas las medidas del paso a paso siempre se están evaluando, y en el caso necesario las autoridades podrían entonces implementar una medida diferente como la tenemos ahora. Pero por ahora, volver a recordar, la mascarilla es una medida muy sencilla y muy útil para protegernos. Y de igual forma tenemos a las vacunas, que son medidas seguras, efectivas para estas variantes que circulan. Y en ese sentido, sobre las vacunas, María Paz, ¿hay algún plan planificado, valga la redundancia, alguna campaña que se vaya a potenciar para efectivamente llevar más personas a los vacunatorios, sobre todo con esta dosis bivalente de la que estamos conversando? Porque también ha habido críticas respecto a la comunicación de riesgo, a que ha faltado tal vez una campaña que vaya focalizada en potenciar la vacunación bivalente. Claramente, tenemos los meses de verano, y por supuesto ahí podemos nosotros hacer un gran esfuerzo, y lo estamos haciendo con los equipos de atención primaria, que es primordialmente donde la población asiste a vacunarse, y por lo tanto también hacemos un llamado y un recordatorio a todas las personas que están dentro de los grupos objetivos a convocar para la vacuna bivalente. Es decir, todo el personal de salud, todas las personas que tienen alguna inmunosupresión desde los 12 años, todas las personas que tienen alguna patología crónica también desde los 12 años, y todas las personas desde los 60 años y más. Hacemos un llamado y estamos trabajando también de forma muy activa con todos los centros de atención primaria, con la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, quienes están apoyándonos también para poder reforzar estas actividades de lo que llamamos rescate de la vacunación durante estos meses de verano. La gente tiene más tiempo, y por lo tanto hacemos un llamado también a que puedan programarse para poder asistir a recibir la vacuna y prepararnos para un escenario de alza de casos y
también prepararnos para el invierno. Hacemos un llamado también porque probablemente el invierno que vamos a tener durante los próximos meses va a ser un invierno con una alta cantidad de casos de virus respiratorios. Tenemos que ver lo que sucedió también en el hemisferio norte y probablemente es algo que nos puede pasar a nosotros. Por lo tanto, durante estos meses de verano, donde las personas tienen un poco más de tiempo para poder programarse, les pedimos que por favor asistan a recibir su vacuna bivalente, quienes son convocados a hacerla. Sí, no hay que bajar los brazos, sobre todo con las medidas de autocuidado. La positividad bordea el 18%, es bastante alta, los casos han ido aumentando. Y sobre la subvariante quería poner algunas cifras sobre la mesa para que las vayamos conversando. En nuestro país las subvariantes de Omicron que están presentes, ya lo decíamos, son la XXBB con 129 casos y las XBB 1.5, lo que también conversábamos, con 6 casos confirmados. Usted nos decía que por ahora no implica un mayor riesgo, que se están tomando las medidas, que se están ocupando. Ahora, ¿a cuánto deberían aumentar aproximadamente para encender las alarmas? ¿Por qué se lo pregunto? Porque si ya tenemos acá 129 casos con una y 6 con otra, es bueno que la población sepa y que haga el seguimiento de cómo van evolucionando este número de casos, para que en definitiva cuando se llegue a un determinado número, también la población pueda encender sus propias alarmas independiente del llamado que haga la autoridad. ¿A cuánto debiesen llegar estas cifras que tenemos hoy día para que en definitiva las autoridades tomen una medida más concreta o para que la misma población se alerte? Te diría que más que alarmarnos, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener una vigilancia muy robusta de las subvariantes que están circulando. Ya tener algunas variantes que sabemos que tienen una capacidad de mayor transmisión, por supuesto que nos proyecta que estas van a ir en aumento. Y por lo tanto, no tenemos que esperar a ver un resultado negativo para tomar acciones. Es al revés, tenemos que tomar acciones para evitar ver un alza de los casos. Y eso significa que tenemos que tener en este momento una alta percepción del riesgo al que el mundo todavía está involucrado y en el que Chile todavía nos encontramos en una pandemia. Sabemos que estas subvariantes siguen, entonces van a ir aumentando y por lo tanto es ahora donde tenemos que tomar las acciones. Ahora tenemos que vacunarnos, ahora tenemos que reforzar el uso de la mascarilla, ahora tenemos que reforzar el uso de la ventilación cruzada y no esperar a un alza de casos donde eso ya va a ser una actividad tardía. Ahora hacemos un llamado a la población para aumentar la percepción de riesgo, ver lo que está sucediendo en China, ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, aprender entonces para que eso no nos suceda a nosotros y tomemos ahora las acciones para evitarlo. Perfecto, entonces su recomendación por ahora es mascarilla ante aglomeraciones y en espacios cerrados, ¿verdad? Y vacuna también, la vacuna bivalente para quienes están llamados a recibirla y regularizar el esquema a las personas que no se han puesto su tercera y su cuarta dosis de la vacuna ancestral. Claro, vamos a estar bien pendientes de la evolución de estas cifras que yo le decía recién, porque de acuerdo al registro que se tiene ahora correspondería a personas que solo han viajado, o sea, personas que han salido de nuestro país y que han regresado con esta subvariante. Vamos a estar atentos a la evolución, por supuesto lo vamos a estar monitoreando y vamos a seguir conversando también para reforzar, María Paz, como usted decía, la vacunación y las medidas de autocuidado que a estas alturas ya son casi perogrullo, pero que en definitiva son la herramienta que tenemos, además de la vacuna, para evitar contagios y contagios graves. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Chao.